Entonces el tema de hoy es médula espinal. Este tema es uno de los temas más largos y más complejos que van a tener en este primer rote. Ya uno de los más largos y más complejos. Algo que les digo, que les adelanto, es que cuando vayan a terminar el libro, y ya sea hora del examen, lean varias veces este acápite de médula espinal, porque ahora tal vez los que han leído no entienden nada, sobre todo de los fascículos, de los núcleos, etcétera, etcétera, nombres nuevos para ustedes tal vez. Pero este tema de médula espinal está englobando casi todo el neuroanatomía. Si entienden bien este tema o si lo vuelven a leer, lo vuelven a repetir, lo dominan bien los núcleos, los fascículos, etcétera, ya van a tener casi el parcial ganado. ¿Ya? Van a irse dando cuenta en el transcurso de las prácticas, van a leer tronco encefálico, vías ascendentes, descendentes, cerebro, cerebelo, etcétera, los temas. Y ahí se van a dar cuenta que va repitiendo cosas que han leído en médula espinal, porque está relacionado. Entonces, un gran consejo de conejo, como dicen, tienen que leer médula espinal varias veces ahora y para su práctica, pero después para los siguientes temas y para el parcial sobre todo, médula espinal de nuevo, una y otra vez. Bien, vemos, estas son las partes más importantes que vamos a ver, las preguntas más frecuentes, tanto en las prácticas como en los parciales. Bueno, hay muchas más, igual vamos a estar resolviendo exámenes pasados durante las prácticas, durante las clases. Primero, ¿cuáles son los límites de la médula espinal? Algo que deben saber sí o sí, imprescindible. ¿A qué nivel se realiza la punción lumbar? Esta es una pregunta que siempre se hace en todos los años de medicina y que ustedes la van a hacer. Yo en internado, cuando estaba en internado, he hecho yo recién mi primera punción lumbar. Puede ser que ustedes la hagan antes, después, etc. No más probable antes. ¿Cuáles son los medios de fijación? ¿Cómo está fijada la médula espinal? Ya, eso también. Mencione la segmentación medular. Eso es súper fácil, ¿no ven? 8 cervicales, 12 torácicas, etc. Vamos a ir viendo. ¿Qué es el reflejo espinal? Esquematice. Estas tres son preguntas típicas, y ahora que es virtual, no sé cómo le estarán haciendo las prácticas los docentes, pero siempre en el aula les hacían esquematizar esto. En sus hojitas les hacían esquematice la configuración ya sea interna o externa de la médula espinal. Ustedes tenían que dibujar con sus partes, ese es esquematizar. También mencione los núcleos de la sustancia gris. Al principio netamente memoria, van a tener que memorizárselo, pero como les dije, en el transcurso de las prácticas y para el parcial final se van a dar cuenta que todo cobra sentido, que no había sido solo memorizar. Al principio sí, pues porque no se familiarizan, pero después que lo van relacionando todo, entonces se les hace más fácil. ¿Qué tema tienen que volver a leer para eso? Médula espinal. Mencione los fascículos ascendentes y descendentes del cordón, ya sea anterolateral o posterolateral. Entonces, esos son los acápites, las preguntas más frecuentes, ya sea en sus prácticas y parciales. Bien, entonces, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver la médula espinal primero en su configuración y consideraciones generales. Ya, entonces sabemos que la médula espinal, esto es pura teoría, la médula espinal es alargada, tiene un estrechamiento, es más ancho en su eje transversal que en su eje anteroposterior. Eso quiere decir que estas vértebras es como si lo estuvieran aplastando, cosa que queda delgadita. Pero a los costados, a la derecha y a la izquierda, está un poco anchita, como están viendo. Eso, en primero. Luego está en el conducto vertebral. ¿Y dónde está el conducto vertebral? En el agujero vertebral de las vértebras. Esta es una vértebra, aquí está el cuerpo vertebral,
Esta es la apófisis transversa, la apófisis espinosa. Y donde está la médula, esta cosita de aquí, ahí es el agujero intervertebral. En todo ese trayecto va la médula espinal. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿De dónde a dónde va nuestra médula espinal? Ya sabemos como definición que es parte del sistema nervioso central. Ya saben que el sistema nervioso central es médula espinal y encéfalo, ¿verdad? Ya vimos que es cilíndrica aplanada. La longitud va a variar. 45 centímetros en el hombre, 43 centímetros en la mujer. Esa es la longitud que tiene. ¿Ya? No es corta ni medio metro. Ya. Dos cosas importantes. Tiene un engrosamiento cervical y un engrosamiento lumbar. ¿Ya? Se abomba, se hace más grande ese segmento. ¿En qué segmento cervical estamos hablando? Y esto es pregunta de examen. De la C4 a la T1. Desde el segmento cervical 4 al segmento torácico 1 está el abultamiento cervical, intumescencia, etc. Es la parte donde se hace más grande. Igual en su libro, espero que estén con sus libros, también para que vayan remarcando todas esas cosas. Entonces esta parte cervical es un poco más anchita y esta parte lumbar igual. La parte lumbar, ¿en qué segmentos? Sobre todo el segmento lumbar va a ser de la L1 a la S2. Entonces del segmento L1 y S2, en ese segmento va a estar más anchado, más abombado la médula espinal. ¿Para qué? Y van a ver en miembros que de estos nervios cervical y lumbar, de estos segmentos, van a nacer los plexos, es decir, confluencia de hartos nervios. ¿Para qué? De estos nervios van a salir nervios mucho más gruesos para el miembro superior, en el engrosamiento cervical, y en el lumbar para el miembro inferior. Para eso están estos segmentos, para eso son anchos, necesitan más neuronas, porque todos los movimientos que realizamos son con los miembros inferiores y con los miembros superiores. Lógicamente necesitan más neuronas estos segmentos. Bien, en cuanto a los límites, tenemos que se continúa con el tronco encefálico superiormente, pero ¿a qué nivel? O sea, que podemos ver a nivel del atlas. ¿Qué es el atlas? Es la vértebra cervical 1, es la primera vértebra cervical. Si les preguntan cómo se llama la primera vértebra cervical, se llama atlas. Y a este nivel del atlas es donde en el borde superior, en realidad es entre la parte media del arco anterior con la parte superior del arco posterior del atlas. Ahora lo que tienen que saber es exactamente atlas. Acuérdense del atlas, ¿ya? Eso en la parte superior. La parte inferior que estamos viendo acá, esta parte inferior acá está terminando, pero esto es en un adulto. Normalmente cuando es un bebé de 3 meses de gestación, o sea, no bebé, sino un embrión todavía, ya se ha formado, está en el vientre de la madre, en el útero, toda la médula espinal está en toda la columna espinal, en toda la columna vertebral, cubre toda la médula, hasta acá, todo, lo llena. Cuando nace, está netamente a nivel, esto no se nota muy bien, esta imagen,
Acá, por ejemplo, se puede notar un poco mejor. Acá la haremos. Estas son la columna. Acá nomás. Ya. Entonces, de nuevo, cuando tiene 3 meses de gestación, toda la columna. En toda la columna va a estar la médula, llenándolo repleto. Cuando el bebé nace, el cono medular, la parte final de la médula, se llama cono medular, que es esta cosita que estoy marcando. Ese cono medular va a estar a nivel de la tercera vértebra lumbar. Esta sería la tercera lumbar. Eso cuando nace. Ahora, mientras va creciendo, nuestra columna se hace más grande, porque vamos creciendo. Entonces, nuestra médula no va creciendo junto con nosotros, sino ya no mediría 45 centímetros, mediría más. Entonces, los huesos nomás van creciendo, se expanden hacia abajo y al final se queda a nivel de la L1 y L2. ¿Qué quiere decir eso? Esta es la L3, dijimos. Este es L2 y este es L1. A este nivel donde estoy remarcando, ahí es donde estaría el cono medular en una persona ya adulta, que no va a crecer más. El cono medular. ¿Y por qué hablo cono medular? Porque es la parte terminal de la médula espinal. ¿Y esto para qué nos sirve? O sea, ustedes se preguntarían. Sirve para algo muy importante, que es la punción lumbar, que es una pregunta típica y frecuente. Pónganse a pensar acá. Si alguien tiene un traumatismo, un accidente de auto, una caída del 5.º piso, etcétera, etcétera, se va a lesionar la columna muy probablemente. Pero dependiendo a qué segmento, vamos a ver la clínica. Ustedes van a ser médicos, les va a llegar un paciente, ustedes se van a acordar de neuroanatomía, van a ver la radiografía y van a ver que en la radiografía está rota la 12 torácica, entre la primera lumbar y 12 torácica, ahí hay una fractura. Entonces ustedes van a recordar neuroanatomía, neurología, que van a volver a ver en 4.º año, y van a acordarse que a este nivel de la 12ª torácica seguía habiendo médula espinal. Entonces van a saber que se ha seccionado la médula espinal. Como se ha fracturado esto, se ha roto la médula espinal y por ende van a haber lesiones. El paciente ya no va a sentir toda información nerviosa que venía desde este segmento para abajo, porque lo ha cortado la médula espinal. Entonces, para eso es importante que vean los niveles de la médula espinal con relación a los niveles vertebrales, que no es el mismo, que ahorita vamos a ver una regla que hay. ¿Para qué más la punción lumbar? Es decir, si bien sabemos que la médula acaba a nivel del borde superior de la L2 o también borde inferior de la L1, que es lo mismo, si acaba a este nivel la médula, el engrosamiento, ¿qué hay aquí abajo? En el segmento lumbar, L2, L3, L4, L5, ¿qué hay acá? En esta parte de abajo solo está el filium terminal, que es un nervito delgado nada más, que lo va a ir a sujetar a la médula con el coxis. Hasta aquí abajo va a venir el filium terminal, pero solo es un nerviecito nada más, que continúa el cono medular. Luego también los nervios de acá van a ir bajando para salir por los agujeros sacros y coxígeos. Se van a ver muchos nervios, sí, pero ya no va a haber médula. ¿Por qué? Porque la médula se acabó en el segmento L1. Estamos repitiendo varias veces, tienen que saberlo eso de memoria. Entonces, ¿qué es lo que está aquí abajo, además de estos nervios? Ya no hay médula, solo hay nervios.
pero también hay líquido cefalorraquídeo. Y todos los médicos, los neurólogos y los médicos, el anestesiólogo, quien sea, algún momento va a necesitar de líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para analizarlo. Saben ustedes que se hacen muchos análisis con sangre, ¿no ven? Con orina, con líquido cefalorraquídeo. ¿Y cómo voy a sacar líquido cefalorraquídeo del sistema nervioso? No voy a pinchar al cerebro, al cuello, que tal ya le hago una cuadraplegia. Voy a pinchar al lugar donde haya menos riesgo, donde pinche y no pase nada en el mayor porcentaje. ¿Y dónde sería eso? Cuando ya no hay médula espinal. ¿Y dónde es eso? Por debajo de la L2. Pero para estar más seguros, por ahí este es un poquito deforme y hasta la L3 llega en su caso su médula. Entonces para eso está la regla de esta, que la punción lumbar se realiza a nivel de las apófisis espinosas. Estas son apófisis espinosas, ¿ya? Esta sería de la apófisis espinosa de la cuarta lumbar y esta de la quinta lumbar, de esas vértebras. Entre ambas apófisis espinosas, ahí es donde tiene que entrar nuestra jeringa. Pinchamos, como estamos viendo aquí, la aguja, pinchamos y llegamos a la caudequina, donde están esos nervios del filium terminal, todo eso. ¿Para qué? Para sacar el líquido. Una vez que se pincha, el líquido solito va saliendo. Y aquí es transparente, empieza a gotear y esto ya lo ponen en un recipiente y se lo llevan y lo mandan al laboratorio. Ya, entonces, como esto es algo bien frecuente, algo que hacemos mucho, que se necesita, etcétera, es obvio pues que esto les van a preguntar siempre en los parciales. Siempre está L4 a L5. Ese es el nivel de la punción lumbar entre esas apófisis espinosas. Para las cesáreas igual les pinchan en esta parte, ya le ponen la anestesia acá y se adormece los miembros inferiores también, ya, pero es otra cosa. Ahora, si sus docentes les preguntan más, qué sé yo, y ustedes quieren ser más capos, también, o sea, esto es cosa teórica que está en el libro. También pueden decir que se puede pinchar en el nivel de la L3 y L4, a este nivel. También se puede pinchar entre L3 y L4. En el libro de anatomía, sobre todo dice en los libros del L4 y L5. Pero también se puede entre L3 y L4. Por el momento solo quédense L4 y L5. Se dan cuenta que toda esta parte está libre. Solo hay líquido y nervios. Ya, entonces por eso la importancia. Bien, entonces eso espero que haya quedado muy claro. Y les digo la utilidad para que se den cuenta que esas cosas les van a preguntar. Bien, relaciones. Esta es la médula espinal, es bien pequeñita si se fijan. Mide alrededor de 1 centímetro. Los engrosamientos van a medir 13 milímetros el cervical y 12 milímetros el lumbar a lo ancho, pero la médula como tal a este lado mide 10 milímetros y al lado antero posterior 9 milímetros. Ya, pero son numeritos poco preguntados, pero igual pueden estudiarlo y tienen que saber, ¿no? Otra pregunta de examen: ¿cuáles son las membranas que cubren a la médula espinal? Primero, la más interna se llama pía madre. A esta pía madre la envuelve otra membrana, que es la aracnoides. Y esta aracnoides la envuelve otra membrana, que es la dura madre. Entonces, estas membranas son las tres que están en todo el sistema nervioso central. Y en este caso van a envolver a la médula espinal. ¿Qué más es importante acá? Que entre la pía madre y la aracnoides, en este espacio de acá, esto que estoy marcando, hay un espacio, ¿se fijan? Entre la aracnoides y la pía madre.
ese espacio se llama espacio subaracnoideo. Subaracnoideo. Ya, el puntito. Espacio subaracnoideo por debajo del aracnoide. Sub. ¿Ya? Un espacio importante que tienen que saber. Otro espacio importante es el espacio que está entre la dura madre y ya en el conducto vertebral del hueso. Aquí otro espacio. Y ese otro espacio se llama espacio epidural. Epidural. Eso también tiene importancia clínica y por eso les pueden preguntar. Porque cuando ponen anestesias, se hayan fijado, no sé, hay anestesia epidural. ¿Y dónde es esa epidural? Pues en el espacio epidural, entre la dura madre y el conducto vertebral, que ya estaría en contacto con el huesito. Ya, entonces, ese es el espacio epidural. Epi, por arriba, por encima, por fuera de la dura madre, epidural. Subaracnoideo, sub, por dentro de la aracnoide, subaracnoideo, este otro espacio. Y con eso ya es suficiente. También están los medios de fijación que se notan, que se pueden ver acá, los podemos esquematizar. Esperen un momentito, aquí está. Los medios de fijación son por arriba, obviamente está en continuidad con el tronco encefálico, con el tallo cerebral. ¿Con qué parte específicamente? Con el bulbo, ¿ya? Por arriba, está continuándose. Aquí está el bulbo y ahí se continúa la médula. Luego, abajo se une a la base del coxis, ¿ya? A su base se une por abajo, a la base, nada más. En los costados, como hemos visto en esta imagen, como la médula se queda quieta ahí, no se mueve. Ya vimos por arriba, por abajo, y ahora en los costados, las membranas, sobre todo la dura madre, agarra a cada nervio raquídeo que está saliendo y los envuelve hasta la abertura intervertebral, hasta esta abertura. Entonces es otro medio de fijación, ¿se dan cuenta? Y por último, los ligamentos dentados, ya que es otra pregunta de examen. Ligamentos dentados. ¿Y dónde están los ligamentos dentados? Son prolongaciones de la pía madre, de esta membrana de la pía madre. Son prolongaciones, así como lo estoy dibujando, fasciculares, que van desde la raíz anterior a posterior y se expanden hacia la dura madre. Entonces, están en los costados los ligamentos dentados, ya en las caras laterales. Y eso, de manera ya simple, está súper fácil, tienen que saberlo los medios de fijación. Arriba con el tronco encefálico, abajo con la base del coxis, en los costados por la dura madre y los ligamentos dentados. Y listo, ya, para de contar. Ahora, hay una regla, que es la regla de Chipault, que en el libro, tal vez no lo encuentren, siempre trato de poner epónimos lo más que pueda porque hay muchos para los diferentes docentes. Algunos les va a preguntar cuál es esta regla, otros les van a preguntar la relación de las espinas vertebrales con los segmentos medulares. Les van a preguntar eso y para eso está esta regla. Lo único que tienen que saber es esto, que a las vértebras, estamos hablando de vértebras, de apófisis espinosas, ¿ya? Porque imagínense, si hablamos de los cuerpos vertebrales, lo que está en el medio, nosotros no podemos abrir al paciente y ver sus cuerpos neuronales. Nosotros para la clínica vamos a usar siempre las apófisis espinosas, estas vamos a usar. ¿No ve? Cuando estamos de espaldas podemos sentirnos ese huesito, cada apófisis espinosa podemos palparlo. Y es así que palpando
vamos a saber cuál es la L2, L3, L4. Entre la L4 y L5 era la punción lumbar. Súper fácil. Entonces, en relación a estas apófisis espinosas, como espinas, vamos a ver qué segmento medular está ahí. Digamos, el paciente se ha fracturado a nivel de la apófisis espinosa, qué sé yo, en la T5, digamos. Entonces, yo tengo que saber si se ha fracturado esta vértebra, qué nivel medular estará dañado. ¿Estará dañado el nivel medular T5 también? ¿O más arriba o más abajo? Para eso sirve esta regla, para saber qué nivel medular está al nivel vertebral, porque no es el mismo. Si hablamos de las vértebras cervicales, hasta la C8, en otros libros hasta la C7, en su libro creo que dice C7, ¿sí? C7 dice. Hasta la C7 solo se le aumenta 1, este más 1. Es decir, estamos en la cervical 4, digamos. Si vemos la cervical 4, estamos viendo la apófisis espinosa. Nosotros ya tenemos que saber de esta regla que se le aumenta 1. Entonces es la cervical 4, hablando del hueso, de la vértebra. Pero si hablamos de la médula, sería la cervical 5. La C5 sería. ¿Por qué? Porque dice que hasta la C7 se le aumenta 1. ¿Ya? Si hablamos de las vértebras torácicas, hasta la T6 sobre todo, se le aumenta 2. Es decir, que hablamos de la T5. Digamos que se ha fracturado la vértebra torácica 5. ¿Qué nivel medular estará ahí? Hablando de la médula, porque no podemos ver la médula, quiero saber qué nivel medular está ahí. Entonces, segunda regla, le aumento 2. Entonces en la médula esta sería la torácica 7. ¿Entienden? Eso. Ahora, la torácica 7 a 9, esas vértebras, se les aumenta 3. Eso quiere decir que la torácica 9 ya va a equivaler a nivel medular, sería torácica 12. 9 más 3, 12. Entonces se le aumenta 3. Ahora, el segmento de la vértebra 10, esto era 7, 9, ¿no ve? Ahora nos falta la 10, la 11 y la 12. La 10 cubre a los segmentos medulares L1 y L2. La 11, L3 y L4. La 12, L5. Y la primera lumbar cubre a todo lo sacro y lo coxígeo, sobre todo desde la segunda sacra, ¿ya? La T12 puede cubrir hasta la primera sacra más. Bien, entonces, y ahí ya cobra sentido todo. ¿Por qué? Porque dijimos que la médula termina a nivel ¿qué? Esa es una pregunta de examen, ya les dije. A nivel del borde inferior de la T1 o borde superior de la L1 o L2. Esta es la L1, esta es la L2, entonces entre ambos, aquí termina. Ahí está terminando la médula espinal y por lo tanto todos los segmentos de acá tienen que dar nervios hasta el coxis, hasta el sacro, hasta los demás segmentos, hasta los demás vértebras lumbares. Va a estar dando nervios, pero ya solo van a ser nervios, ya no va a ser médula. La médula termina a nivel L1, termina a este nivel, y como está diciendo acá, la vértebra L1 da los últimos segmentos sacros y coxígeos. Es decir, que en este segmentito ya están los sacros y coxígeos y sus nervios recién van a estar bajando, constituyendo la caudequina. ¿Ya? Es un poco complicadito de entender, espero que me hayan entendido. Y es esta regla para saber los segmentos medulares con respecto a la columna, con respecto a las apófisis espinosas. Bien, aquí está otro resumencito, otra vez.
En fin, al final es lo que tiene, si es que no logran captarle o cacharle qué es de lo que se trata, etcétera, igual solo se pueden hacer la reglita, una tablita. De la C1 a la C7 se le aumenta 1, más 1 es aquí, más 1. De la T1 hasta la T5 o T6, más 2. Hasta la T9, más 3. La T11 y la T12 van a dar los segmentos lumbares. Y la L1 a los lumbares sacros y coxígeos. ¿Ya? Listo. Eso, ¿qué más? Esta imagen está más entendible. Esta de acá. Ya le pueden sacar su fotito, que no van a tener el video. Muy bien. La punción lumbar ya la vimos. Es muy importante. Les van a preguntar, de hecho se van a acordar. Los medios de fijación ya lo sabemos. Ahora tenemos que ver algo que es igual pura memoria simple, que son los segmentos cervicales. Son 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares y un sacro. En total, ¿cuántos segmentos hay entonces? 31. Eso les habrán preguntado, me imagino. 31. Al igual que los nervios espinales van a ser 31. ¿Qué es lo que se pueden confundir acá? Que las vértebras cervicales solo son 7, pero los segmentos medulares cervicales son 8. Eso quiere decir que hay 8 segmentos en la médula, pero solo 7 vértebras cervicales. ¿Ya? Bien, esta es la médula haciendo cortes transversales en cada segmento. Si lo notan, en el segmento lumbar y en el segmento cervical de la C4 hasta la T1 sobre todo, son los segmentos donde la sustancia gris es más gruesa, ocupa más espacio que la sustancia blanca. Esto de acá es la sustancia gris, la que tiene forma de mariposa, o forma de H, forma de X, lo que ustedes quieran. En la sacra también. Pero sobre todo en la cervical y en la lumbar son más gruesas. ¿Por qué? Porque de ahí van a salir los plexos nerviosos para el miembro superior y el miembro inferior. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya le dimos el vistazo superficial por afuera. Ahora tenemos que ver la parte difícil, la parte en la que se complica mucho, que es la constitución ya de la médula. No internamente, todavía no vamos a ver internamente, sino cómo funciona. Esto quiero que me entiendan, porque uno hace por memoria, se olvida y chao. Pero si lo entiende al leer las preguntas, sobre todo en los parciales, les va mucho mejor. Y si se fijan, esta imagen siempre la han debido estar viendo en sus teóricas, en los videos, en el libro, etcétera, etcétera. Porque esta es la clave del entendimiento. Si esta parte la entienden, todo se les va a hacer más fácil. Esta es la médula espinal. Aquí está la sustancia gris y la sustancia blanca por afuera. Ya dijimos que la sustancia blanca es blanca, ¿por qué? Porque tiene mielina. Tiene mielina y eso le da un aspecto blanco. ¿Qué pasa? La sustancia gris, donde están neuronas motoras, sobre todo las alfa, y también están las gamma, estas neuronas motoras, toda la parte anterior o ventral de la sustancia gris es motor. Toda la parte posterior o el cuerno posterior de la sustancia gris es sensitivo. O sea que se divide en esos dos sobre todo. Eso tiene que quedar bien claro, ¿ya? Entonces, esta parte anterior que es motora, ¿qué quiere decir motor? Que hace que funcione nuestro cuerpo.
periféricamente por la orden que le da la médula o el cerebro. Entonces, estas células motoras, nervios motores, neuronas motoras, sacan el axón por la sustancia blanca, y su axón, ya hemos dicho que el axón puede medir hasta 1 metro, más de 1 metro incluso. Entonces su axón de varias células se unen los axones y van formando el nervio. Ahora estos nervios motores son los que van a llegar al agujero vertebral y luego se van a dividir en una rama ventral y una rama dorsal. También hay nervios motores que van a entrar a un ganglio de aquí por un ramo comunicante gris y van a salir por un nervio comunicante blanco. ¿Ya? Al mismo tiempo llegan al músculo, a la víscera, a donde sea que tengan que llegar, y van a recoger la información de afuera. Viene la información de afuera por otros nervios, sobre todo en esta parte. Por acá también puede venir esa información. La idea es de que, ¿qué es lo principal? Que esos nervios que llevan la sensibilidad, que son sensoriales o sensitivos, sí o sí ya no pueden ir por esta raíz ventral, tienen que ir por esta raíz dorsal, sí o sí. Y tienen que pasar por el ganglio sensitivo. No hay un ganglio aquí adelante motor. Este ganglio de aquí es el autónomo, por si acaso, de la cadena simpática, el sistema nervioso autónomo, nada que ver. ¿Por qué hay un ganglio sensitivo y no hay un ganglio motor? Porque se acuerdan que en este ganglio sensitivo estaban las neuronas unipolares y la dendrita es la que está trayendo la información y su axón es el que está llevando la información centrífugamente hacia la médula espinal. Entonces para eso es un punto de convergencia. Entonces súper entendido esta parte, lo sensitivo por la raíz dorsal y lo motor por la raíz ventral. ¿Ya? ¿Para qué les digo esto? Porque van a ver en su libro, sobre todo este esquema me gusta mucho, en el que muestra una raíz motora y las neuronas alfa, las neuronas gamma y una neurona preganglionar. Cuando vean preganglionar y postganglionar, directamente acuérdense del sistema nervioso autónomo. En el sistema nervioso somático no hay preganglionar y postganglionar. Solo en el sistema nervioso autónomo están las preganglionares, porque el sistema nervioso autónomo necesita un ganglio para llevar su función. Este ganglio es un ganglio autónomo de la cadena simpática, que no es lo mismo que decir ganglio sensitivo, son distintos. Este es ganglio sensitivo, nada más. Este es ganglio autónomo, ya sea del simpático o del parasimpático. Este es del simpático, los del parasimpático vamos a verlos después. Bien, entonces hay 3 tipos de neuronas aquí. Una autónoma, que es para las vísceras, una que es alfa y otra que es neurona gamma. ¿Qué onda con esto? ¿Para qué nos sirve? Si las 3 son motoras, o sea, tienen que mover algo, tienen que hacer algo las 3. Las alfa, y como todas son motoras, todas van a ir por la raíz anterior. La alfa viene acá, ven su raíz, como estamos viéndola, viene su raíz y va a ir al músculo, a las fibras extrafusales, al músculo directamente, a que se contraiga, a hacer flexión, a correr, a hacer lo que queramos. Esas son las neuronas alfa. Las neuronas gamma, estas neuronas gamma igual son motoras, es decir, que igual van a mover algo. ¿Qué es lo que mueven? Van igual por la raíz anterior, pero estas ya van a terminar ¿en qué? En las fibras intrafusales. Las fibras intrafusales son receptores del músculo, nada más. ¿Qué son las fibras intrafusales? Son las receptoras del músculo, de los usos musculares. ¿Qué es lo que nos avisaban esos usos musculares, esos receptores del músculo? Nos avisaban la sensibilidad propioceptiva. ¿Qué quiere decir eso?
el tono muscular, la razón por la que ahorita nosotros estamos, qué sé yo, sentados y echados sin hacer ningún tipo de esfuerzo, pero estamos en una posición, eh, no estamos como trapos directamente tirados con los brazos totalmente caídos por la gravedad, sino que nuestros brazos deben estar levemente flexionados. Se fijan ahorita, sus brazos deben estar levemente flexionados aunque no están haciendo nada. Eso es el tono muscular, y ese tono muscular se da por los receptores. ¿Receptores en donde? Del músculo. Estos receptores se llaman usos musculares, y a esos receptores los mueven las neuronas gamma. A esos receptores los mueve. ¿Y para qué los mueve? Para que esos receptores le avisen al músculo. ¿Para qué? Para que las neuronas alfa dejen de hacer ese movimiento o hagan ese movimiento otra vez, dependiendo. Entonces juega para el tono, para mantener la postura. Cuando estamos parados no nos vamos a un lado, otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, para eso es específicamente. Otras motoras son las neuronas preganglionares, que son del sistema nervioso autónomo, que van, como son motoras, igual van por el ramo, la raíz anterior, pero estas ya van a ir, como son autónomas, van a ir por el ramo comunicante blanco, van a ir al ganglio simpático, y por el ramo comunicante gris van a volver al nervio espinal. Entonces, ¿para qué salieron si van a volver a entrar? Ustedes dirían, ¿no? Lógicamente, ¿para qué van al ganglio si de nuevo van a entrar? ¿Por qué? Porque este ganglio está en toda la columna vertebral, adelante de la columna vertebral, y es parte del sistema simpático, el sistema de huida. Y sí o sí ahí están nervios igual vegetativos para las glándulas, etcétera. Y sí o sí necesitan recibir información motora, porque necesitan quien le dé la orden de actuar, quien le va a dar la orden de que el estómago bote ácido, la orden de que el corazón lata más rápido, la orden de que el pulmón se expande, etcétera. ¿Quién le va a dar esa orden? Pues las neuronas que vienen de la sustancia gris de la médula. Esas le dan el orden, y esta ya manda más fibras, ya sea porque de nuevo se entra a la médula, al nervio espinal, o ya sea porque aparte de sus fibras, ¿ya? Netamente para las vísceras. Entonces ahí estamos cubriendo todo en relación a la raíz motora, ya sea para las vísceras, ya sea para los músculos, ya sea para los receptores, ¿ya? Ahora, la raíz posterior. La raíz posterior solo nos va a llegar toda la información hasta posterior, ya no al hasta anterior como hemos visto. Toda esta información va a llegar de afuera. ¿De qué órganos? De los receptores musculares y articulares, de la piel, porque dijimos que tenemos información de caliente, frío, dolor, presión, etcétera, y también de los órganos, porque los órganos pueden dolernos y avisarnos. ¿Por dónde van a llegar esta información? De los receptores, directamente por el nervio espinal, ganglio espinal, y a los núcleos sensitivos. Y de las vísceras, como las vísceras son sistema autónomo, de las vísceras van a ir al ganglio simpático, y de ganglio simpático ya vuelven a entrar por el ramo comunicante blanco hacia la médula. Entonces ya tienen que tener en cuenta que todo lo que hemos visto en generalidades se resume a esto: a fibras motoras y a fibras sensitivas, ya sea autónomo o somático. Estos serían somáticos y esto autónomo. En este caso todo esto sería somático y esto autónomo. Autónomo para las vísceras. ¿Ya? Bien, eso ya queda claro.
Ahora vemos el reflejo espinal, esto es súper cortito. Sabemos que aquí están los receptores, el uso muscular, etcétera, etcétera. La neurona motora alfa, ¿qué hemos dicho que hacía la neurona motora alfa? Hacia el músculo, sí o sí al músculo va. Entonces viene al músculo, lo hace contraerse y esta hace flexión. También hay interneuronas con las que se conectan para inhibir al músculo antagonista, para que este que hace extensión se relaje y le deje hacer su flexión tranquilamente. Cuando entra una interneurona, se llama, cuando entra una interneurona al juego, se llama polisináptico. Polisináptico, ¿ya? Y cuando solo entran dos neuronas, la motora alfa más un receptor o, o el nervio excitatorio, el sensitivo, el que le ha avisado algo, por ejemplo, del uso muscular, más el sensitivo, el motor y sensitivo, si solo entran los dos hitos, eso es una monosinapsis, porque solo ha habido una sinapsis entre estos dos nada más. Esos dos términos tienen que saber, monosinapsis y polisinapsis. Monosinapsis cuando la motoneurona hace sinapsis con una sensitiva. Listo. La polisinapsis cuando entra una interneurona. Hay una pregunta que siempre la hace el doctor Liendo, ¿ya? Cuando era auxiliar siempre los alumnos se quejaban diciendo que dónde está eso, en qué parte, etcétera, etcétera. Que son las células de Renshaw. Ya no sé si las han visto, si les han mencionado. Se escribe así. Entonces, estas células de Renshaw son nada más que interneuronas. Solo son un tipo de interneuronas que bloquean a la célula motora para que no esté haciendo flexión a cada rato. Solo es una interneurona inhibitoria, nada más esa Renshaw, ¿ya? Y está en el libro. Listo. Ahora pasamos a lo que es el dermatoma. El dermatoma solamente es un segmento del cuerpo, solo es un segmento del cuerpo que está en relación con el segmento medular. Como están viendo aquí varios numeritos de los segmentos medulares y cada segmento de la piel que ocupa. No se preocupen, nadie les va a preguntar todo esto, a excepción de cositas pequeñitas como el ombligo, perdón, aquí está el ombligo, a qué nivel del dermatoma está, en la T10. Algunos preguntan del pezón, del pulgar, pero ahora en esta práctica es improbable que les pregunten eso. Después ya en neurología o parcial les pueden preguntar esos tres sobre todo, del ombligo, del pezón y del pulgar. A lo mucho, si es que les preguntan. Ya, ahora solo si les dicen qué es el dermatoma, solo tienen que responder que es un área cutánea del piel que está representado en el cuerpo humano en relación a la sensibilidad, nada más. Muy bien. La configuración externa e interna, que es lo último. La configuración externa, súper fácil, lo de afuera. Externamente, ¿qué vemos? Vemos dura madre, vemos los nervios raquídeos, vemos un surco anterior y por los costados igual vemos un surco anterolateral, surco posterolateral, que los podemos describir mejor en un corte transversal. Surco medio dorsal por atrás, adelante un surco o cisura también se llama porque es más amplia, esa en la parte de adelante, surco medio ventral. Las partes laterales, surco posterolateral donde sale la raíz posterior. Este es el surco anterolateral donde sale la raíz anterior, surco anterolateral.
Entonces solamente esos surcos tenemos que tener en cuenta por afuera: surco medio anterior o cisura media anterior, eh, surco anterolateral, surco medio posterior o dorsal, surco lateral dorsal o posterolateral. Entonces esos surcos son los que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué más nos sirven estos surcos? Para dividir la sustancia blanca. Aquí estoy marcando los surcos. Bien, ¿ya? Entonces, desde un surco posterolateral hasta el otro surco posterolateral, eso es el cordón posterior. Cordón posterior, hablando de sustancia blanca. Desde un surco posterolateral hasta la parte de la cisura anterior, todo esto ya es ya va a ser, va a limitar el cordón anterolateral, anterolateral, que sería toda esta parte. Y esos cordones son por donde van a confluir los nervios, ya sean descendentes y ascendentes, ¿ya? Acá de nuevo tenemos la configuración. Eso es súper fácil, ¿no ven? Ustedes ya pueden dibujar para su examen. Simplemente tienen que dibujar o qué metodología usarán también, como es virtual ahora, qué metodología, pero normalmente siempre les hacen esquematizar. Entonces esa parte es un poco fácil, solo tienen que dibujar la médula espinal, darse cuenta que la cisura anterior está abierta, que no es como la posterior, que es un tabique, que está cerrado. Que ya están los surcos, los posterolaterales y los anterolaterales. Después hacer la sustancia gris, esquematizar la sustancia gris, que tiene una forma de X o mariposa, que vamos a ver las astas y sus partes, sobre todo, ¿ya? El asta anterior, que sería esta parte de adelante, tiene una cabeza y un cuerpo, nada más. Cabeza y cuerpo. Cabeza y cuerpo. El asta posterior tiene una cabeza, tiene un cuello y tiene un cuerpo. Y también hay una parte intermedia donde va a estar un asta lateral. Y esta es una pregunta de examen, ¿ya? El asta lateral, ¿dónde está? ¿En qué segmento medular vamos a observar el asta lateral? Porque no siempre vamos a tenerla en toda la médula espinal, solo en cierto segmento. Y aquí tienen que razonar y usar lógica. Si el asta anterior era motor, el asta posterior era sensitivo, ¿qué es el asta lateral? El asta lateral pertenece al sistema nervioso autónomo también. Es motor del sistema nervioso autónomo. Por eso está más en la parte motora. ¿Y en qué segmento está? Esa es la pregunta de examen que van a ver en varias partes de todo el rote. Y que les dije también. Desde la T1 a la L2. ¿Ya? ¿Cuál es el segmento medular en donde se encuentra o podemos ver el asta lateral? T1 a L2. Todo ese segmento medular. En todo ese segmento medular vamos a poder ver el asta lateral. También este es otro esquema de nuevo donde se ve el cordón posterior y sus límites. Ya saben los límites. El cordón posterior está entre el surco posterolateral. Y ese surco posterolateral lo limita del cordón anterolateral. Todo esto es el cordón anterolateral y este es el cordón posterior. Bien, los engrosamientos, ya dijimos. Y ahora vamos a irnos a la constitución de la sustancia gris. Esta parte la saqué de su libro. ¿Y qué es lo importante de acá? Porque se van a complicar, ¿ya? A la primera no creo que se memoricen bien todo. Si lo hacen van a estar repasando una y otra vez.
pero después se van a olvidar. Los núcleos, van a ver, este esquema me gusta mucho, en su libro repásenlo una y otra vez, porque está completo. Los núcleos del asta anterior se dividen en medial y lateral. En el medial vamos a ver solo el anteromedial y el posteromedial. Fácil. En el lateral, el anterolateral, posterolateral y retroposterolateral. Estos núcleos, ¿qué es lo importante de acá? Que toditos estos son motores. Son motores. ¿Y qué pasa con eso? Que los mediales, los del grupo medial, van a inervar a los músculos prevertebrales o músculos axiales, también llamado músculos axiales. A los músculos prevertebrales. ¿Cuáles son los músculos prevertebrales o axiales? Para que se acuerden. Son los músculos que están, como su nombre dice, por delante de las vértebras. Si nosotros abrimos nuestro cuerpo, en el cadáver van a ver que hay varios músculos que están por delante del cuerpo de la columna, que son músculos que también ayudan para la flexión del tronco, del cuello, etc. Y los laterales, estos laterales, ¿a dónde van a inervar? Estos van a inervar sobre todo a todo lo que está en la parte lateral. Miembros superiores, miembros inferiores, los músculos intercostales, también los músculos anterolaterales del abdomen, toda esa parte muscular, porque es motor, dijimos, ¿verdad? Entonces tenemos para los músculos prevertebrales y para el resto de los músculos. Y dependiendo en qué segmento esté, si estamos hablando de un segmento cervical, entonces será para los miembros superiores. Si estamos hablando de un segmento lumbar, para los miembros inferiores. Si estamos, ¿qué tal? A nivel de las torácicas. Si estamos a nivel de las torácicas, van a inervar a los músculos intercostales de las costillas, a los del abdomen, etc. Para los músculos. Nada más, estos núcleos para esos músculos. Y también vamos a tener núcleos adicionales. ¿Para qué músculos específicamente? Para el diafragma. Para el diafragma. Y también tenemos para el nervio pudendo. Y por último el nervio accesorio. Ya. El que va al músculo diafragma es el nervio frénico y tiene su núcleo, que es la pregunta de examen obviamente, que vendría a ser a nivel de la C4 a C6. Esta es una pregunta de examen, de parcial, de examen final, etcétera, que tienen que remarcarlo en su libro. Para eso estoy, para ayudarles esas partecitas. El núcleo accesorio va a estar de la C1 a la C6. A la C6. Y el pudendo de la S1 a la S2. Entonces esos son los núcleos adicionales, que son motores también. El frénico o diafragmático para el diafragma. El accesorio, que es un nervio del 11 par craneal, que es para el cuello, para mover el cuello. Y el pudendo, que es para los esfínteres, el esfínter vesical y el esfínter anal, sobre todo para eso. Bien, también están los núcleos posteriores, que son estos. Acá netamente tienen que memorizarlo. Sé que el tema es aburrido, es largo, como les dije. Este tema de médula espinal es un resumen de todo neuroanatomía, porque si van entendiendo toda la parte interna, estos núcleos sobre todo, y los haces, los fascículos, ya van a entender toda neuroanatomía. Por eso les dije que vuelvan a leer este tema sobre todo a posterior.
los núcleos del asta posterior netamente para memorizar nomás. En esta parte eso les digo que memoricen el núcleo de Waldeyer o marginal, también se llama marginal, el gelatinoso de Rolando, el núcleo propio, el núcleo torácico posterior o de Clark y el núcleo basal externo o de Bechtereau, ¿ya? Estos núcleos son del asta posterior, eso quiere decir que son sensitivos. Ahí llega la información sensitiva. ¿Qué es lo importante de acá? Que tienen que acordarse, yo les doy una pauta, que el gelatinoso y el propio van a ir juntos. El torácico posterior y el basal externo igual. Este gelatinoso y el propio llevan impulsos distintos. El gelatinoso, termoalgesia, es decir, para el calor y el dolor, el gelatinoso. Y el propio, de sensibilidad protopática y de presión. Se van a acordar con la P, propio. El torácico posterior y el basal externo son para la sensibilidad propioceptiva. Netamente, a repasar nada más. Ahí están estos núcleos, son los mismos núcleos, pero estos ya son sensitivos. Una repasada más. El gelatinoso era para la termoalgesia, temperatura y dolor. Eso es lo que agarra el núcleo gelatinoso. El propio era para la presión y la sensibilidad protopática. Sensibilidad protopática quiere decir para captar cosas grandes, un tacto grosero. Y el núcleo torácico posterior y junto con el basal externo para la sensibilidad propioceptiva. Ya, esto netamente estaría repitiendo lo que tienen que ustedes nomás estudiar. ¿Ya? La laminación de Rexed es otra forma de dividir la sustancia gris. No preguntan mucho, sobre todo tienen que memorizarse estos núcleos. Lo que les van a preguntar son cuáles son los núcleos del asta posterior. Acuérdense, mencionen los núcleos del asta posterior y eso tienen que memorizarlo. Luego vamos a tener, ya hablamos de las células de Renshaw, del sistema nervioso autónomo. Tienen que entonces dominarse a todos estos núcleos. También hay núcleos en la parte media, que son los núcleos intermedio lateral, que están en relación con este asta lateral. Y dijimos que el asta lateral era para el sistema nervioso autónomo, para las vísceras. Entonces estos núcleos intermedio lateral y medial son para las vísceras, ¿ya? Sistema nervioso. La laminación de Rexel solo pueden relacionarlo con los otros núcleos. La 1 es para el núcleo marginal, la 2 es para el gelatinoso, la 3 y 4 va a ser para el propio, y así vamos a ir yendo hacia todos los núcleos. ¿Ya? Les repito, lo más importante es que se memoricen estos, los núcleos del asta posterior, para su examen y para entender toda neuroanatomía. La sustancia blanca netamente se constituye por fascículos, solo son fascículos sustancia blanca porque tienen mielina, y lastimosamente tienen que memorizarse todos estos fascículos porque les van a preguntar en el cordón posterolateral y en el cordón el cordón anterolateral. Este está mal, este es el cordón anterolateral, sí, cordón anterolateral, ya, esta parte está mal, anterior es esto, anterolateral. Bien, en estos cordones van a haber fascículos descendentes y también van a haber fascículos ascendentes. ¿Eso qué quiere decir? Que hay fascículos que están bajando y hay fascículos que están subiendo. Los que están bajando van desde la corteza cerebral hacia la médula espinal y de ahí hacia donde tengan que ir, ya sea músculo o vísceras. Esos son los descendentes, parten de algún núcleo. Los ascendentes van a ir
en el lado contrario, van desde los receptores de afuera, ya sea piel, músculo, articulaciones, vísceras, lo que sea, vienen esos receptores y van subiendo por la médula, tronco encefálico para llegar al cerebro. Esos son los fascículos ascendentes, ¿ya? Ascendentes. Hablando del cordón anterolateral, este es anterior, no es posterior, anterolateral. Luego, hablamos del cordón posterior y va a ser lo mismo. Van a haber fibras ascendentes y van a haber fibras descendentes. Lo mismo, ascendentes del cerebro hacia la médula y a los órganos y ascendentes desde afuera, desde la piel, etcétera, etcétera, hacia el cerebro, y descendentes desde el cerebro hasta la médula, hasta el músculo y donde tengan que ir. Bien, entonces nada más eso tienen que tener en cuenta en la parte de sustancia blanca. Los fascículos descendentes, como son descendentes, todos van a terminar en espinal. ¿Por qué? Porque como vimos, están yendo desde la corteza del cerebro hacia la columna espinal, hacia la médula espinal. Entonces, toditos terminan en espinal. Córtico espinal, tecto espinal, rubro espinal, vestíbulo espinal, retículo espinal, óligo espinal y fascículos autónomos descendentes. ¿Cuántos son? Son 7. Se van a acordar que los 7 tienen que memorizarlo e incluso después van a tener que memorizar desde qué núcleo va cada uno. Ya nomás pueden empezar a memorizarse desde qué núcleo está partiendo cada uno, porque cada uno parte de cierto núcleo. Esos son los descendentes, ¿ya? Para acordarse cuáles son los descendentes y ascendentes. Los descendentes van a ir desde donde tengan, ya sea de la corteza, desde el tubérculos cuadrigéminos, rubro, vestíbulo, etcétera, pero sí o sí terminan en espinal, porque son descendentes y tienen que llegar a la médula espinal. Son 7 y los van a memorizar. Los fascículos ascendentes también van a ser 7, así para que les ayude a memorizar, y van a ser los que ya van de la médula espinal hacia arriba. Entonces, por lógica, estos fascículos se van a llamar, van a empezar su nombre con espino. Toditos, espino, 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 espino. Espino talámico anterior, espino talámico lateral, espino cerebeloso posterior, espino cerebeloso anterior, espino tectal, espino olivar y espino reticular. Todos van de la médula espinal hacia arriba, por eso son ascendentes. Tienen que memorizarlos. La pregunta puede ser: mencione los fascículos ascendentes del cordón anterolateral. Y estos son los ascendentes. Si les preguntan los fascículos descendentes del cordón anterolateral, son estos. Repito, esto es anterolateral, no posterolateral. Bien, ya teniendo eso memorizado, lo último que les faltaría sería ver los del cordón posterior, que igual son ascendentes y descendentes. Para su suerte, en esta parte del cordón posterior ya no es tan complicado como lo otro. Solamente tienen que memorizarse de los ascendentes el fascículo delgado y el fascículo cuneiforme. El delgado que viene hasta el segmento torácico inferior, es decir, toda la parte de abajo, y el cuneiforme, la parte de arriba, miembros superiores, cuello, etc. ¿Qué sensibilidad llevan estos fascículos? La sensibilidad táctil epicrítica y la sensibilidad propioceptiva consciente. Les he hablado mucho de sensibilidad propioceptiva inconsciente, que era que les decía que por la razón por la que no se podían caer de la cama, por la que estaban erguidos, etc. Eso era una sensibilidad inconsciente, porque ustedes no estaban conscientes, pero su cuerpo les estaba dando ese equilibrio. Ahora, estos fascículos ascendentes, el cuneiforme y el delgado, habían sido para llevar la sensibilidad propioceptiva consciente también. ¿Qué quiere decir propioceptiva consciente? Que si ustedes cierran sus ojos, van a saber dónde está su mano, van a saber dónde está su pie,
pueden dar un par de pasos a los costados y saben dónde está su cuerpo. Esa es una, los receptores les avisan dónde está su cuerpo, por eso es consciente. Si ustedes cierran los ojos y se tocan un dedo con el otro dedo de la otra mano, van a poder hacerlo cerrando los ojos, porque saben dónde están sus manos y pueden hacer ese movimiento. Eso es sensibilidad proprioceptiva consciente. Por eso cuando se corta este fascículo o cuando se daña, por ejemplo en la sífilis, da una enfermedad tabes dorsal, muy preguntado, esa tabes dorsal en la sífilis hace que ya no tenga esta sensibilidad, es decir, la persona ya no sabe dónde está su cuerpo. Si esa persona cierra los ojos, no va a saber en qué lugar está su mano, en qué lugar está su pie, etcétera, etcétera, por increíble que parezca, ¿bien? Y eso es clínica para diagnosticar. Ustedes por el momento solo quédense con eso. Sensibilidad proprioceptiva consciente y sensibilidad táctil epicrítica por los fascículos ascendentes en el cordón posterior. Las fibras descendentes, ese ya es más fácil, no tienen que saber mucho de estas, solo que son los fascículos espino-espinales se llaman, ¿ya? Fascículos espino-espinales, porque van desde la espina, desde la médula espinal hasta la médula espinal, ya nada que ver con arriba, solo interconectan la médula espinal. Y estas fibras descendentes van a ser el fascículo septomarginal y el fascículo interfascicular. ¿Qué es lo que pueden preguntarles acá? Esto sobre todo para el parcial, porque para sus prácticas más les preguntan las otras cosas que les dije. Pero para el parcial pueden preguntarles sobre el fascículo interfascicular, que a nivel cervical se llama vírgula, cambia de nombre. A nivel dorsal se llama cinta periférica dorsal. A nivel lumbar, centro oval. Y a nivel sacro, haz triangular. Nada más. Es igual, lo vuelven a ver el video para su parcial, porque estas son preguntas de exámenes de parciales. Exámenes pasados supongo que ya tienen, que ya les habrán pasado, y yo también les voy a ir pasando. Bueno, eso falta mucho para el parcial, ¿no? Eso sobre todo, si alguien tiene alguna pregunta, sé que el tema es súper aburrido, son nombres que no han visto, que como les digo, van a volver a ver eso en todo el rote. Entonces, creo que se vayan con la idea principal, por lo menos de saber qué van a repasar ahora, qué es lo que tienen que repasar una y otra vez. Ya, en cuanto hay una parte final que es la clínica, netamente y esto ya es lógica. Si se corta por completo, este es la médula. Si se corta por completo, todo lo de ese segmento medular para abajo no va a tener ni sensibilidad ni se va a poder mover. Eso es cuadraplegia. Cuando aquellas personas que se han fracturado el cuello, se ha cortado toda la médula en el cuello, por ende no pueden hacer nada del cuello para abajo. Y eso se llama cuadraplegia. Y lo mismo si es que están a diferente nivel. Ahora es paraplegia cuando el corte se ha hecho a nivel lumbar. Paraplegia es que están inválidos de los miembros inferiores. Cuando solo se corta una parte de la médula, esta es la médula, y como estamos viendo la hemisección medular, dice que solo se ha cortado esta partecita, una parte, la parte lateral derecha, digamos. Sabemos que habrían fibras ascendentes y descendentes. Esas fibras que están bajando y fibras que están subiendo se entrecruzan. Hay en un punto donde se entrecruzan, una se va hacia la derecha y la otra hacia la izquierda, y se van a ir entrecruzando. Digamos, estas son dos que están ascendiendo, una derecha y una izquierda. En cierto momento la derecha se vuelve izquierda y la izquierda se vuelve derecha. Eso en todo el sistema nervioso central. No les voy a hablar ahorita todas las entrecruzaciones que hay, pero van a estar leyendo que todo el tiempo dice se entrecruza tal, en el entrecruzamiento de tal, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque si es que hay una hemisección medular, quiere decir
que no va a llegar información de todo lo que está por debajo de la médula, pero del mismo lado o del lado contrario. Si es que no se ha cruzado esa fibra, entonces va a ser del mismo lado. Si se ha cortado mi médula en el lado derecho, no voy a sentir mi pie, digamos a nivel lumbar, no voy a sentir mi pie derecho. Ahora, si el corte ha sido a nivel cervical, donde ya se han entrecruzado las fibras, entonces ya va a ser del lado contrario, no voy a sentir mi pie izquierdo en ese caso. ¿Entienden? Entonces es un poco complicado. Todo eso van a ir viéndolo en el transcurso de las demás clases. Bien, entonces si tienen alguna pregunta o algo que quieran aclarar, les digo, tienen que este tema volver a leer una y otra y otra y otra vez. Nada más. Sé que es aburrido y sé que es largo y tedioso. No hay ninguna pregunta, ¿no? Bien. Entonces espero un minutito si alguien tiene una pregunta. Alguien había preguntado, el filium es nervio, sería un conjunto de axones, pero ya no sale de la columna vertebral del filium terminal. El filium terminal solo sirve para conectar la médula con la base del coxis, nada más. Entonces nervio sería, pero no funcionalmente. Bien, entonces espero les sirva, ¿ya? Consejo, solo estudien, repasen una y otra vez esos términos, lo que les decía. En otras palabras, estas preguntitas vayan a repasarlas una y otra vez. Listo, hasta luego, que tengan una buena tarde.